Está. Bueno, hola, ¿cómo andan? Me presento para quienes para quienes vean el video y no estén acá en el Zoom en vivo. Soy Sol, milito en la Jaureche. Esto es un grupo de estudio para el primer parcial de prácticos de socio para PUEF. Repaso por las dudas, por si hay alguna que está medio perdido o perdida. Según tengo entendido yo, me pueden corregir igual, son 9 los textos que entran. El primero es un texto de la IR, no sé cómo le dicen sus profesores, sobre el aporte de la sociología. El segundo texto es una parte del manifiesto comunista, es la parte sobre burgueses y proletarios. Después el capítulo 9 de Zeitlin. Después un capítulo de Giddens sobre la teoría de clases en Marx. Después el texto de estratificación de Marrero. Durkheim, el prefacio y el capítulo 1 de las reglas del método sociológico. Y después Tenti Fanfani, socialización. Ya desde ahora aviso que no vamos a llegar a ver todo. Yo les propongo que veamos lo que manejo mejor yo, y lo que quede por fuera me preparo o le pido ayuda a algún compañero o compañera para dar alguno durante el fin de, o de última hacer algo más grabado y lo subo, porque es mucho además, 7 textos para un mismo grupo, no vamos a llegar con tanto. Si les parece, hacemos eso. Yo después les mando también, siempre les digo lo mismo y después me termino olvidando, pero hay un par de resúmenes, apuntes y cosas que yo tengo, que tenemos ahí de la agrupación y demás, así que podemos pasarles también. Bueno, arranco con el texto de la IRE. Cualquier cosa me preguntan, o sea, me van interrumpiendo. Bien, me parece que está bueno, como una recomendación, el texto, bueno, como les dije, de la IRE es Bernard. Entiendo que es francés, pero no quiero mentirles, así que de última búsquenlo después. Sí, es en defensa de la sociología. En defensa de la sociología creo que se llama todo el libro, y este capítulo se llama El aporte de la sociología. Me parece que está bueno, que es un texto que está bueno encararlo como con 3 ejes de lectura que suelen recomendar los mismos profesores, profesoras, que es por un lado que ustedes lean ese texto o que vayan al parcial teniendo en cuenta el carácter histórico y multidimensional de los fenómenos sociales. Después, las diferencias y relaciones entre sentido común y conocimiento sociológico. Y por último, el aporte del conocimiento sociológico para nuestra vida en sociedad. O sea, esas serían como las 3 cosas que el texto aborda. Bueno, lo que va a decir la IR en este texto, yo le digo la IR, no estoy segura si se dice así que si alguna vez rinden un oral, chequeen antes, porque capaz lo dicen mal el apellido. Bueno, lo que va a plantear la IR, seguramente si ustedes estuvieron rindiendo en los teóricos y más o menos entendieron los temas, van a ver que obviamente, como cualquier materia, los prácticos y los teóricos están muy relacionados, y este texto de la IR es muy parecido a alguno de los textos que leyeron en la unidad 1 de teóricos, sobre la diferencia, por ejemplo, el texto de Bauman, que habla sobre la diferencia entre la sociología y el sentido común y todo eso. Bueno, es un texto muy sobre ese mismo tema. Bueno, entonces, lo que va a decir la IR en el texto es que la sociología aborda diversos temas que son parte del debate público o que tienen importancia política desde su creación, o sea, desde la misma creación de la sociología. La sociología tiene métodos propios y trabaja con una amplia diversidad de universos sociales, dejando o develando las lógicas que hay detrás de lo que parece natural. Y la sociología, esto lo voy a repetir después, historiza, desencializa o desustancializa, compara y explica transformaciones. Capaz que ahora no se entiende, pero es como medio una síntesis del texto. Y lo que dice la IR es que el conocimiento sociológico muchas veces es ignorado o discutido como si no fuera científico.
Básicamente piensen, igual que con los teóricos, si vinieron a los grupos de estudio, yo eso lo repito mucho como para que ustedes entiendan por qué les dan ese tipo de textos, o sea, lo que se pretende es que ustedes tengan como una introducción, un primer acercamiento a la sociología como disciplina, que es una disciplina muy grande, igual que la educación física, digo, se puede hablar de un montón de temas desde la sociología. Entonces la idea es que ustedes en principio entiendan qué tiene de científica la sociología, y lo que van a encontrar todo el tiempo es como que es una ciencia, eso, muy cuestionada, que se cuestiona qué tan científica es, justamente porque habla de los mismos temas de los que habla la gente en su vida cotidiana. No es lo mismo que, no sé, capaz el ejemplo más claro es cuando uno habla, no sé, de física, química, qué sé yo, la gente no vive en su vida cotidiana opinando sobre física y química. Entonces, resulta fácil distinguir el conocimiento en física y química del conocimiento del sentido común de todos los días. Bueno, con la sociología eso no pasa, entonces se vuelve como más necesario estar demostrando que la sociología es científica y no es igual al sentido común o a lo que cualquiera puede opinar. Una comparación con esto, o sea, lo que pasa con la sociología es como si a ustedes, que son profesores de educación física, alguien les viniera a discutir y decir que tienen la misma autoridad para explicar cómo se desarrolla un movimiento, por ejemplo. Bueno, no. Ustedes estudiaron, son parte de una disciplina que desarrolló conocimiento específico, con experimentación, con un método, con pasos a seguir, con verificación. Digo, hay un montón de cosas que hacen que esa disciplina sea científica y que no pueda opinar cualquiera desde el mismo lugar. Y como, no sé, como si yo le quisiera explicar a un cardiólogo cómo funciona el corazón. Bueno, no, capaz que yo no tengo la misma autoridad para hablar de eso. Bueno, entonces, lo que dice Lair es que la sociología necesita recobrar el poder sobre una realidad que se impone como una evidencia difícil de cuestionar. O sea, que hay una tendencia en la vida cotidiana a generar como explicaciones monocausales, que serían como las explicaciones como de una sola causa, como lineales, como, bueno, la gente roba porque es mala. Bueno, capaz que hay más explicaciones para poder entender el fenómeno del robo. La sociología justamente lo que permite es entender el funcionamiento de los discursos públicos sobre los problemas sociales y aquello de lo que nos hablan en realidad esos problemas sociales. Lo que dice Lair es que existe la deconstrucción sociológica, o sea que la sociología tiene la tarea de no asumir un fenómeno como un problema, sino abrir alternativas, imaginar otras formas posibles. Y ahí habla de esto de la desevidenciación de los problemas sociales y la variación imaginaria de las perspectivas. Bueno, lo que es más importante que sepan ustedes, que me imagino que es lo que les pueden llegar a tomar en el parcial, es la descripción que hace Lair sobre los procedimientos que lleva adelante la sociología. Estos procedimientos son la historización, la desencialización, desustancialización, comparación, explicación, desevidenciación y variación imaginaria. Si necesitan, lo repito. Porque capaz que son muchas palabras. Pero lo más importante son como 4 cosas que dice Lair sobre la sociología. La primera es que la sociología no se reduce al estudio de los colectivos. Bánquenme un segundo que quiero ver si alguien mandó con algún grupo. Listo. Bueno, entonces, el primer punto es, la sociología no se reduce al estudio de los colectivos. Lo que dice Lair es que quienes desprecian a la sociología o quienes critican a la sociología suelen asociarla a la estadística, repito los procedimientos, dale. Es historización, desencialización, desustancialización, que es medio lo mismo, comparación, explicación, desevidenciación y variación imaginaria. Si quieren después puedo explicarlo un toque, pasa que quiero ir más rápido como para poder abordar un par de textos en la videollamada de hoy, pero de última después lo vemos. Son cosas que están bastante presentes en los otros textos de teóricos que han leído.
Bueno, voy a estas 4 cosas y de última, si necesitan, después volvemos a lo de los procedimientos. Bueno, lo que dice la IR es, en principio, que hay como eso, como cierta perspectiva de que la sociología hace estadística, hace promedios, estudia el sistema, y lo que dice la IR es que no, que la sociología, en verdad la sociología más preponderante, o sea, la que tiene más, la que es más mayoritaria, la que se desarrolla más, no es la sociología que piensa en las estructuras de la sociedad, sino que también la sociología se dedica al estudio de casos singulares y de casos atípicos. O sea que la sociología también tiene la tarea de descubrir las múltiples determinaciones que pueden chocarse o conjugarse entre sí en la escala individual. O sea, lo que dice la IR, y esto me parece que es lo que ustedes tienen que entender, es que lo que plantea es que la sociología también lleva adelante el estudio de lo social, pero a la escala de los individuos. O sea, que yo pueda mirar la vida o un fenómeno llevado adelante por una persona y que pueda dar una explicación social a eso que es individual. ¿Se entiende? O sea, que si yo hago algo que alguien quiere entender y explicar, haya una explicación social de eso y no meramente individual relacionada, no sé, con mi personalidad. Si yo hago algo, si yo me mando una cagada, bueno, es porque soy loca. Bueno, no. Hay explicaciones sociales para comportamientos individuales. Y justamente eso, la tarea de la sociología es poder borrar esa imagen que hay de las personas como gente libre que anda por la vida, y descubrir que efectivamente existe una interdependencia y relaciones sociales, básicamente. Después, el segundo postulado es que la sociología es relacional, en contra de las explicaciones sustanciales. O sea, hay una tendencia del sentido común, o sea, del sentido que tenemos todos y todas en nuestra vida cotidiana. Tenemos cierta tendencia a percibir las cuestiones sociales como cosas separadas que interactúan. Y lo que hace la sociología es pensar relacionalmente, o sea, tratar de entender que las cosas se pueden entender solo en relación a otras cosas. Algo para mí recontra fácil para entender esto, y que después va a aparecer en otros textos, es la cuestión de los ricos y los pobres. Una persona no es rica en sí mismo. Yo puedo decir que alguien es rico porque alguien es pobre. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo que explicar por qué alguien es rico o alguien no lo es, eso por lo general es una categoría que se establece por comparación con alguien que no lo es. ¿Se entiende? No es que, bueno, a partir de tanta cantidad es rico, bueno, no. Eso solamente es una categoría que solo existe en relación a otra. Bueno, después la del tercer postulado es la interdependencia, que la plantea otro autor que se llama Elías. Lo que plantea ahí la IR, como que retoma este autor Elías, y dice que hay que pensar la realidad social de un modo relacional en distintas escalas. O sea, que entender que las acciones de uno dependen de las acciones de los demás y viceversa. ¿Se entiende? O sea, no pensar, es parte de lo que decíamos antes. La sociología es una disciplina que lleva adelante explicaciones en las que se parte de la base de que todo comportamiento y de que todo fenómeno tiene que ver con una relación, una interrelación entre las personas. Todo lo que yo hago afecta de algún modo al resto y viceversa. ¿Se entiende eso? O sea, es como, se puede pensar, si lo quieren pensar en la educación física, se puede pensar en un deporte. Un deporte, un equipo es interdependiente. O sea, mis posibilidades de ganar y de llevar adelante tal jugada dependen también de la función y el rol que cumplan otros y otras jugadores de mi equipo en el partido. Lo mismo en la vida, en la sociedad. El mismo criterio, de todos tenemos funciones distintas y uno depende del otro para poder llevar adelante y también cumplir los objetivos más colectivos. Y ahí menciona que la familia es como el espacio relacional primario, donde a las personas se nos fijan los límites de lo posible, de lo deseable, de lo imaginable. O sea que yo, en mi familia, es el medio en el que yo aprendo
lo posible, o sea, lo que me parece posible de realizar, lo que me parece deseable de realizar, y lo que directamente puedo imaginarme. Bueno, y por último, lo que Lair plantea una relación, o sea, plantea como una discusión entre fuerzas de comprensión y fuerzas de represión, que es algo medio raro. Yo no sé si en la clase se los habrán explicado, si se los van a tomar o no, pero lo que plantea Lair es que hay como cierta tendencia a veces en algunos tipos de explicación no científicas o de ciertas disciplinas. Creo que en el texto de hecho habla como del periodismo, por ejemplo. Lo que dicen es como que hay cierta tendencia a pensar las cosas desde un lugar del castigo, de elaborar una explicación sobre las cosas que a mí me despierta el deseo de reprimir, de castigar eso. Y lo que dice Lair es que la sociología tiene que estar del lado de las fuerzas de comprensión. O sea que la sociología representa a los actores que están del lado de la voluntad de saber y de entender, o sea, del lado de la prevención más que del castigo y la represión a los fenómenos sociales problemáticos. Por ejemplo, se puede pensar para el delito. Y ahí algo que plantea es que no todas las fuerzas de comprensión son científicas, y lo que distingue la ciencia de las voluntades, de la simple voluntad de saber y de entender, la sociología tiene la posibilidad de ir a la raíz de los problemas, ¿se entiende? O sea, como que hay fuerzas de comprensión que tienen como un poco la necesidad de entender y de saber el porqué de las cosas ya, y la sociología tiene quizás la posibilidad de no tener que dar respuestas inmediatas y urgentes ante algunas cosas, y poder ir a la raíz de los problemas. Por ejemplo, con el delito. Muchas veces, eso por ejemplo, el periodismo tiene, incluso el periodismo en tanto fuerza de comprensión, muchas veces, no sé si ustedes leen el diario o miran medios de comunicación o lo que sea, pero por lo general el periodista tiene la tarea de establecer explicaciones sobre las cosas que pasaron ayer, hace un rato capaz. Entonces lo que hace la IR es distinguir eso, y lo que hace la sociología, que es tratar de dar una explicación un poco más de fondo, un poco más social, sobre, más científica sobre todo, sobre eso que sucede. Por ejemplo, estableciendo una relación entre la pobreza y la falta de oportunidades en la infancia con la delincuencia juvenil, por ejemplo. Bueno, y ahí dice que el conocimiento científico se conquista gracias a la irresponsabilidad política o moral de los investigadores. Es raro, o sea, hay un montón de otros científicos que dicen cosas distintas sobre la sociología. Bueno, eso medio en general es lo que dice el texto. No sé si ustedes lo leyeron y tenían dudas con algo en particular. Después yo puedo buscar a ver si tengo algún resumencito o algo. No sé si se entendió. Puede abrir el micrófono quien quiera o ponen por el chat. Sí, se entendió. O ya. Bueno. Ahora voy a buscar mis apuntes. A ver. Dame un segundo. Bien. Bueno, paren. Vamos a ir primero al capítulo 9 de Seitlin, y ahora busco mis apuntes, porque tengo un caos con los apuntes que me los quería ordenar antes de entrar a la videollamada y no pude por el quilombo que tuve con el Zoom. Así que les hago un repaso del de Seitlin, y después vamos con eso otro. Bueno, Seitlin, me imagino que ustedes han leído otros capítulos, ¿no? O se supone que leyeron otros capítulos,
para el teórico. Creo que de hecho con alguno que otro trabajamos en videollamadas anteriores. Bueno, este capítulo que les toca a ustedes para el parcial es el capítulo 9, que se llama De la filosofía social a la teoría social. Bueno, en este capítulo, Zeitlin, o sea, obviamente Zeitlin no produce teoría propia, o por lo menos no en estos textos, sino lo que hace es como repasar, en este caso, la teoría marxista. Y lo que plantea justamente en este capítulo, y lo que expone es o sea, el hecho de que Marx elabora una teoría propia sobre la relación que existe entre la existencia social y la conciencia social. Esa teoría, me imagino que ya lo saben, si ya rindieron el teórico, se llama materialismo histórico o concepción materialista de la historia. Bueno, obviamente Zeitlin, como en todo el texto, como en todo el libro en realidad en el que se inserta este capítulo, lo que hace es tratar de dar cuenta de que esta teoría, este materialismo histórico dialéctico, es una teoría que Marx no la elabora de un repollo, sino que es parte de un contexto de ideas particular, y de hecho es un concepto, una idea, una manera de entender el funcionamiento de la historia y de la sociedad, que se opone, por ejemplo, a una concepción idealista. O sea, es materialista porque se opone a una cuestión idealista. Lo que hace Marx, básicamente, no sé si... ¿Puedo decir algo? Sí. Tengo una pregunta, todavía no me quedó claro a qué se refiere con dialéctica. Bien, bueno, ahora lo voy a explicar. La dialéctica, o sea, lo que hace Marx, vieron que capaz que, no sé si ustedes en otras materias de la carrera lo estudian las cosas así como con esta lógica, pero lo que van a ver es que en la sociología todo el tiempo, toda la gente que escribe está discutiendo con alguien, o está tomando un concepto de alguien, pero lo cambia, pero le hace una vuelta de tuerca. Bueno, Marx es una persona que, o sea, es un tipo que además de ser un intelectual, era un militante, era un revolucionario, o sea, fue de hecho, fundador de movimientos comunistas revolucionarios. Entonces, lo que es importante entender es que lo que Marx hace es tomar algunos conceptos de Hegel, que era un filósofo del que él aprendió, estudió, pero hacer una transformación. La dialéctica en sí misma es algo como bastante complejo. Yo lo intento explicar y ustedes me dicen si se entiende. La dialéctica es el concepto que intenta como nombrar la idea de que existe un movimiento en la historia en los que hay una tesis, o sea, una idea, a la que se le opone la idea contraria, que sería la antítesis, y de ahí se forma la síntesis. Como si toda la historia, o sea, si yo miro la historia, siempre existió algo a lo que se le opuso otra cosa, y de esa oposición se superó, esa oposición se superó, o sea, como esa contradicción se superó en algo que contiene a ambas. Es raro, pero lo importante es que Hegel pensaba que la historia era un movimiento dialéctico de las ideas. O sea, lo que hacía Hegel era explicar que había un desenvolvimiento de una idea a la que se le oponía la idea contraria, y después se formaba una idea superadora que contenía las dos ideas anteriores. Bueno, lo que Marx dice es no, eso no es así. La historia es la historia de la lucha de clases. Y es la historia justamente que se desarrolla en el mundo de lo material, de lo terrenal. Entonces, por eso lo que hace Marx es tomar la dialéctica, pero en su versión materialista. Voy a ir avanzando y ustedes me dicen si se entiende, porque son cosas como medio que colgadas, parecen medio raras, son medio raras, pero bueno. Lo importante que ustedes entiendan es, lo que hace Marx es tomar el pensamiento dialéctico hegeliano, pero lo que denuncia es que el pensamiento dialéctico hegeliano como que cubrió de mística, cubrió de un misterio el verdadero núcleo de la dialéctica de la historia. Y lo que dice es que la dialéctica en su forma racional, o sea, la dialéctica bien entendida, da cuenta de que es necesario el derrumbe del estado de cosas actual, que sería el derrumbe del estado de cosas de la sociedad burguesa. Es medio difícil, pero lo importante es que lo que Marx establece
con el materialismo histórico es como la idea, la afirmación de que toda forma social desarrollada históricamente como movimiento fluido tiene naturaleza transitoria y es momentáneo. Y que el estado de cosas no es espiritual, sino que es material. O sea, piensa en eso, que él está discutiendo con filósofos que pensaban eso, o sea, no sé cómo explicarlo, pero lo que planteaba Hegel era que la liberación del pueblo, o sea, la liberación mundial, se iba a dar por una cuestión del movimiento de las ideas. Y lo que Marx dice es no. A las ideas las determina la existencia material, o sea, las cosas que existen, el trabajo humano. Eso es lo que cambia la historia. Y lo cambia de manera dialéctica. Entonces, en el método dialéctico marxista hay una oposición al método hegeliano, porque para Marx el mundo ideal no es más que el mundo material reflejado por la mente humana y traducido en formas de pensamiento. O sea, el pensamiento refleja la realidad y no al revés. Primero está la realidad y después el pensamiento sobre la realidad que existe. ¿Se entiende eso? Y esa es la diferencia entre Marx y Hegel. Lo que Marx dice es, no existen las ideas per se, o sea, las ideas flotando, sino que son ideas sobre un mundo material. Y ahí, por ejemplo, también discute con otros filósofos, que por ejemplo estaban planteando que el problema de la humanidad era la religión, porque la religión ocultaba los verdaderos problemas y hacía que la gente estuviera como que la religión era un elemento que las personas utilizan al día de hoy, porque al día de hoy supongo que dirían lo mismo, que te distrae de reconocer la verdadera angustia de existir, de vivir, de los problemas de la vida cotidiana, y lo que decía Marx es, no, el problema no es la religión, el problema es la necesidad de la religión. O sea, la religión es una expresión más de las condiciones de vida que hacen necesario que exista una explicación más allá del mundo, que a mí me haga sentir tranquila de que voy a ir al paraíso, no me sale la palabra. Bueno, algo que retoma Zeitlin también, que está bueno que ustedes sepan, es que que dice que el enfoque de Marx es sociológico y es revolucionario, que es lo que les decía yo antes. Es sociológico porque efectivamente reconoce, o sea, desarrolla un estudio de las condiciones sociales en una clave científica, en particular en relación a la cuestión del judaísmo, por ejemplo, y después es revolucionario porque siempre hay en el enfoque marxista una idea sobre la praxis, sobre la praxis, sobre la práctica, una idea sobre que la verdadera función del filósofo es no solo comprender el mundo, sino transformarlo, y la transformación del mundo que Marx considera que debe suceder es la destrucción del capitalismo, de la sociedad burguesa. Bueno. Bueno. Nada, me parece que toda la cuestión, van a ver que en el capítulo habla mucho sobre la cuestión de la religión. Yo no sé si ustedes en las clases de prácticos notan que hayan hablado mucho sobre eso. O sea, sobre la discusión con el judaísmo y todo eso. No, eso mi profesora no lo mencionó. Bueno. Nada. Lo que hace Zeitlin es como repasar eso, porque aparentemente en esas críticas que Marx tiene a la perspectiva que existe en otros filósofos respecto de la cuestión de la religión, cómo funciona la religión y bla, 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 ahí en esos desarrollos científicos que hace Marx discutiendo con esas perspectivas, empieza a aparecer la cuestión materialista. Entonces, lo importante es, la teoría general de materialismo dialéctico hay una premisa, que es que o sea, la teoría dialéctica marxista, el materialismo dialéctico, parte de seres humanos reales de carne y hueso, o sea, la unidad de análisis, el lugar del que se parte, es que existen seres humanos de carne y hueso,
que son hombres y mujeres, diríamos ahora, que sobreviven y se desarrollan solo intercambiando con la naturaleza. O sea, la interacción con la naturaleza es la base del proceso vital. Eso es muy importante. ¿Cuál es la actividad principal y más importante del hombre para Marx? El trabajo. El trabajo es la actividad mediante la cual las personas producen su vida y mantienen su proceso vital. La producción de medios de subsistencia produce indirectamente la propia vida material. O sea, una, cuando trabaja y transforma la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades, o sea, pensemos en cosas mucho más básicas como las primeras prácticas para conseguir comida, por ejemplo, en la humanidad, digo. Esa práctica transforma necesariamente la misma naturaleza. Yo para producir comida se empezaron, no sé, a armar huertas, y esas huertas producen cambios, y así va cambiando mi propia vida material. Justamente por eso lo que Marx dice es que la actividad laboral de los hombres no es una mera adaptación a la naturaleza, sino que es una transformación consciente e intencional de las condiciones naturales. O sea, hay una apropiación de los materiales de la naturaleza, y al modificar esos materiales de la naturaleza, yo creo un mundo súper orgánico, va a decir Marx, de artefactos. Por lo cual, el proceso de trabajo no es solo natural, sino que es social, porque trabajando producimos actuando sobre la naturaleza mientras interactuamos con otros hombres. ¿Se entiende? O sea, en el trabajo yo interactúo con la naturaleza, transformo la naturaleza, transformando la naturaleza, transformo mi propio medio de vida, mi propio mundo, y a la vez ese trabajo lo llevo adelante en interacción con otras personas. Por eso es social. Bueno, lo que va a decir Marx es que este trabajo, que es la actividad esencial de los hombres, o sea, la actividad que nos vuelve humanos, la actividad que nos distingue de los animales, por ejemplo, o sea, digo, tanto animales, o sea, tanto el resto de los animales como los humanos, tenemos necesidades de vida, o sea, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que protegernos, digo, eso es común a todos. La diferencia es que nosotros, para poder satisfacer esas necesidades, trabajamos. O sea, interactuamos con la naturaleza y creamos nuevas necesidades, y ¿se entiende? Eso es algo distinto de los animales. Los animales no han cambiado sus necesidades con el correr del tiempo. Quizás sí algunas, o sea, no sé, no soy bióloga, pero digo, más o menos, yo miro a un león ahora, un león, no sé si había leones hace 100 años, pero es un león hace 100 años, y claramente había leones hace 100 años. Hace 200, y más o menos las necesidades eran las mismas: comer, beber, tener hijos, reproducirse, protegerse de otras presas, de otros animales, punto. Bueno, no, los humanos en el trabajo vamos satisfaciendo necesidades, pero generándonos nuevas. O sea, nuestra vida es recontra distinta a la de las personas hace 100 años. Tenemos otros hábitos, otras prácticas, necesidades nuevas, no sé, de repente necesitamos una heladera. Antes no se necesitaba una heladera, digo, como, ¿se entiende? Entonces ahí aparecen como los conceptos centrales de la teoría marxista, que me imagino que lo deben haber trabajado para el parcial de teóricos, que es que lo que plantea Marx es que en este materialismo histórico, este materialismo dialéctico, la base material de la vida se llama, o sea, él elige ponerle la categoría del modo de producción. O sea, que lo que determina la manera en la que la parte material del mundo se ordena es el modo en que se produce. Como la actividad central de la humanidad es el trabajo, el modo de producción, o sea, la manera en la que ese trabajo se lleva adelante, es lo que va a determinar el resto de las cuestiones de la sociedad. O sea, tanto las ideas como las leyes, como las religiones, las instituciones, todo depende de ese modo de producción. El modo de producción es justamente la forma definida de la actividad que permite la reproducción de la existencia física de los individuos. Es un modo definido de vida. Uno es lo que produce y el modo de producirlo, básicamente. Eso es lo que dice. Bueno,
Y acá me parece que estaría bueno que ustedes se queden con algunas definiciones. El modo de producción, ¿saben más o menos esto? ¿Se lo acuerdan? Porque si leyeron algo para teóricos se deben a acordar. El modo de producción, ¿se acuerdan de qué se compone? Sí, sí, de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad. Vamos. Exacto. Lo repito por las dudas, eso lo tienen todos más o menos claro eso. Voy a quedar esperando, ¿eh? No, creo que está claro. ¿Sí? Bueno, no lo explico. Bueno, ok. Fuerzas productivas es la actividad, o sea, es los instrumentos, la fuerza de trabajo, o sea, las cosas más materiales de la producción. Y las relaciones de producción es la manera en la que las personas se relacionan para llevar adelante y para hacer funcionar esas fuerzas productivas. Y acá esto se va a relacionar con el capítulo del Manifiesto Comunista de Burgueses y Proletarios. Lo que va a decir Marx es, en el modo de producción capitalista, las relaciones de producción son relaciones de clases que son antagónicas. O sea, para que la producción capitalista que conocemos al día de hoy, que funciona en la mayoría de los países del mundo, funcione, es necesario que existan personas que son dueñas de los medios de producción, es decir, las fábricas, por ejemplo. Digo, hay personas, obviamente no es una persona, por lo general son grupos de personas, no sé, sociedades anónimas, empresas, digo, es más complejo. En el momento que escribe Marx era un poco más simple. Para que el modo de producción capitalista se pueda llevar adelante, es necesario que existan esas personas que son dueñas, que son las que toman las definiciones sobre cómo se lleva adelante el proceso de trabajo, el modo de producción. O sea, son básicamente las personas que tienen como el poder de decisión y el poder intelectual sobre la manera en la que eso se lleva adelante. Y después, necesariamente, para que eso funcione, tiene que existir otro gran grupo de personas que es muchísimo más masivo y mayoritario, que son los proletarios, que son las personas que no tienen ningún tipo de propiedad más que su fuerza de trabajo. Y lo que ofrecen en el mercado es su fuerza de trabajo. Y se la venden al burgués que le sirva, a cambio de un salario. Un salario que le permita subsistir. Marx señala eso. El salario en el sistema capitalista está medido por lo que cuesta vivir, no por otra cosa. No tiene un valor en sí mismo. No es que a mí me pagan por lo que produzco. A mí me pagan por lo que me cuesta a mí sobrevivir. ¿Se entiende? Como que hay una lógica de que de repente el trabajo también es una mercancía más. Entonces se me paga el valor de que yo siga viva y pueda ir a trabajar mañana, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Esa es la perspectiva marxista. Capaz que ahora, al día de hoy, yo por lo menos pienso que no es tan así. Digo, como que hay cosas discutibles de eso. Y algo que es recontra importante, porque ahí en eso consiste justamente la concepción materialista dialéctica, es que para que cambie la situación social, para que cambie el mundo de las ideas, para que cambien las instituciones, para que cambie las leyes, necesariamente tiene que haber primero un cambio en el modo de producción. Porque la superestructura de la sociedad, las ideas, concepciones, instituciones, todo lo que ya dije, dependen, son concomitantes a la base material de la vida. O sea, las leyes existen porque son leyes que son funcionales al capitalismo. O sea, si el capitalismo necesita que exista la propiedad privada, entonces las leyes responden a esa necesidad material, y no al revés. ¿Se entiende más o menos? Bien. A ver. Bánquenme que quiero ver. Ok. Bueno, el capítulo del Manifiesto Comunista habla, bueno, justamente sobre el sistema de clases de la sociedad capitalista, la sociedad burguesa,
Es un capítulo que parte de una primera afirmación, que es como la primera afirmación clave, que es que toda la historia de la sociedad humana, hasta nuestros días, es una historia de lucha de clases. O sea, esto es bastante concreto, creo que es bastante fácil como de entender. Quizás requiere como de conocer un poco de historia, yo mucho no sé, así que a veces me resulta un poco difícil. Pero básicamente lo que identifican Marx y Engels, que son los dos los autores del Manifiesto Comunista, no solo Marx, en 1848 lo escriben, es que en cada etapa de la historia, todo el régimen social, o sea, toda la manera en la que la sociedad se ordena, se organiza y existe, es revolucionariamente transformado por una lucha entre opresores y oprimidos. O sea, que en todas las sociedades hasta el día de hoy, o por lo menos hasta el día en que están escribiendo Marx y Engels en 1848, pero al día de hoy tampoco cambió eso, han existido dos sectores dentro de la sociedad, dos clases, o sea, capaz que en otros momentos no fueron clases, que tienen intereses contrapuestos. O sea, hubo el régimen social previo a la instauración del capitalismo o de la sociedad burguesa, era el sistema feudal, en la que existían señores feudales, que eran dueños de las tierras, y siervos. O sea, ni siquiera existía algo tal como el trabajo asalariado, sino que las personas vivían dentro de la tierra a cambio de trabajarla. Trabajaban la tierra y toda la producción de ese trabajo se iba a los señores feudales, a las iglesias. Entonces, lo que dicen Marx y Engels es, si uno observa en la historia, esa historia reciente, pero también llevan adelante un estudio de las sociedades previas también, lo que dicen es, esa sociedad era una sociedad en la que había una clase que empezó a ser una clase oprimida, que fue la burguesía. Hubo un momento en que se empezó a generar una clase comerciante que entraba en contradicción, o sea que sus intereses eran contrarios a los de los señores feudales. Y esos burgueses, que eran la clase oprimida de la sociedad feudal, lo que hicieron fue llevar adelante una revolución burguesa para derribar el sistema feudal e instaurar un nuevo sistema capitalista. O sea, de la misma manera que eso sucedió, en la sociedad capitalista puede y debe, para Marx, pasar lo mismo. O sea, esa clase burguesa, ese sector burgués que hizo la revolución e instauró un nuevo modelo de sociedad que le era funcional a sus intereses, obviamente porque a los burgueses les convenía mucho más vivir en un mundo ordenado alrededor de la producción mercantil, porque eran los dueños en ese momento de pequeños talleres, y poner gente a trabajar para ellos, que servir a los señores feudales, ¿se entiende? Entonces pasaste de ser el oprimido a ser el opresor, y ahora armaste una nueva sociedad que te conviene, en la que los oprimidos son otros, que es una figura nueva, que son los proletarios. Entonces, paren que habría algo raro. Está. Si recorremos la historia, siempre vamos a encontrar a la sociedad dividida en estamentos, con su propia jerarquía social de grados y posiciones. La sociedad sobre la que están hablando Marx y Engels es la moderna sociedad burguesa, que justamente se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, en la que no se han abolido los antagonismos de clase. Entonces, en esta sociedad nueva se crearon nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que sustituyen las antiguas. Lo que dicen Marx y Engels es que la época de la burguesía se caracteriza por haber simplificado los antagonismos de clases. O sea, lo que antes era un poco más complejo, había más grupitos, no sé qué, bueno, no, en la sociedad burguesa se recontra simplifica y hay dos grandes campos enemigos o clases que son antagónicas, que son la burguesía y el proletariado. Bueno, ahí en el texto van a ver que hace como una historización sobre la conformación de la burguesía. Van a ver, o sea, que Marx y Engels explican, demuestran cómo en la sociedad feudal, que se estaba descomponiendo, que se estaba terminando, se fue conformando la burguesía. Básicamente explican que la moderna burguesía es como un producto de un largo proceso histórico que es fruto de una serie de transformaciones radicales que se operaron en el régimen de cambio y de producción. Y que la burguesía fue, de hecho, lo que les decía hoy, la clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, que va construyendo, justamente se va organizando, para que una vez implantada la gran industria,
y abierto el mercado mundial, o sea, imagínense que antes la gran industria y el mercado mundial, o sea, el intercambio mercantil entre países a gran escala no existía. Una vez que eso sucede, la burguesía logra como conquistar no solo una hegemonía económica, sino también política, y generar un Estado, una forma de gobierno que sea funcional a esa nueva manera de producir bienes y servicios. O sea, básicamente la burguesía, lo que dicen Marx y Engels, es bastante loco, es que tuvieron un papel revolucionario. La burguesía fue la clase que hizo una revolución y cambió de raíz el sistema que existía e impuso otro, que ahora les es favorable a ellos y les es desfavorable a este otro gran grupo mayoritario, que son los proletarios. Bueno, entonces esto, en resumen, la burguesía sustituye un régimen de explotación que estaba ordenado alrededor de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen que Marx y Engels ven como franco, descarado, directo y escueto de explotación. O sea, porque un poco en el sistema feudal, me imagino que ustedes lo deben haber trabajado en clase, era un sistema en el que la religión, o sea, la sociedad feudal, era una sociedad en la que la religión tenía como una gravitación, como una importancia, una capacidad de explicar en algún punto y de justificar las prácticas sociales, la vida de cada una de las personas que eran parte de esa sociedad, que quizás en algún punto ocultaba un poco el hecho de que había grandes sectores de esa sociedad que en realidad vivían de manera absolutamente pobre, miserable y demás. Bueno, un poco lo que hace la burguesía es instaurar un nuevo modelo de sociedad, una nueva estructura social, donde la religión deja de tener ese papel, y de repente la explotación es como descarada, o sea, ya no es necesario justificar en algún punto, o generar explicaciones místicas sobre por qué yo soy pobre y no me tocó ser el dueño de Ford. O sea, bueno, eso. La burguesía se impone. Ay, perdón, que no sé qué, no me acuerdo qué iba a decir. Claro, totalmente. Con la ruptura de las revoluciones se separa ese pensamiento de lo religioso. Sí, no es que deja de existir la religión, pero deja de tener el papel absolutamente preponderante y central. O sea, imagínense que la iglesia era una institución mucho más importante que el Estado, de hecho. Bueno, entonces, bueno, y justamente, y ahí también hay algo súper revolucionario y en algún punto medio maravilloso para Marx y Engels, que son recontra antiburguesía, pero le reconocen a la burguesía que tuvo una capacidad de demostrar todo lo que podía hacer el trabajo del hombre. Imagínense que con la burguesía aparecen las grandes producciones, las grandes fábricas, las grandes transformaciones de los paisajes. Todo eso aparece con el capitalismo. Antes era mucho más mínimo, reducido y más campesino en algún punto, lo que se podía producir. Y eso se hace por una revolución permanente de los instrumentos de producción, y con eso de todo el sistema y el régimen social. O sea, de la época de la burguesía es una época caracterizada por el constante desplazamiento de la producción, la inquietud y una dinámica como muy intensa. Bueno, nada, hacen como una caracterización del mundo burgués como un mundo cosmopolita, un mundo caracterizado por la expansión, por la transnacionalización, o sea, por la manera en la que las actividades empiezan a dispersarse por distintos países en simultáneo, por la relación que se empieza a establecer entre las naciones, que antes no existía, porque justamente aparecen nuevas necesidades que ya cada país no puede satisfacer por separado, y cada país tiene algo que tomar, que comprarle a otro y viceversa. Bueno, eso básicamente se conforma una red de comercio universal. Bueno, y ahí entonces lo que dicen Marx y Engels es, hay una cita que dice: ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante al del orden feudal, porque hace décadas las modernas fuerzas productivas se rebelan contra el régimen vigente de producción y propiedad, cuyo predominio político y condiciones de vida son de la burguesía. Básicamente, acá en el capítulo, lo que Marx y Engels van a decir es, bueno, de la misma manera que la burguesía se logró imponer en un momento de crisis en que la sociedad ya no podía, la sociedad tal como estaba conformada, la sociedad en la que había feudales, señores feudales, burgueses, siervos,
ya no podía dar respuestas a las necesidades. Bueno, lo que ven Marx y Engels es que en el momento en que escriben, claramente no pasó lo que pensaban que iba a pasar. Están dadas las condiciones para que suceda lo mismo, pero con el proletariado. ¿Por qué? Porque hay una crisis de superproducción. O sea, se produce más de lo que se puede comprar, de lo que se puede insertar en un mercado. Bueno, básicamente eso, como que las fuerzas productivas de las que se disponen ya no sirven para fomentar el régimen burgués de la propiedad, porque son demasiado poderosas para servir este régimen que obstaculiza el desarrollo. Entonces lo que dicen es, bueno, hay que sobreponerse a la crisis de la burguesía. Hay una crisis de la burguesía y hay que sobreponerse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos maneras. Una es destruyendo violentamente una gran masa de las fuerzas productivas, o conquistando nuevos mercados y explotando mejor mercados antiguos. Y acá aparece el proletariado, la función del proletariado, porque la misma burguesía le da al proletariado las armas que le van a provocar su propia muerte, dice en el texto. Recién veo, Agustín, tu mensaje, pero sí, se deja de usar a Dios para explicar los hechos. Exacto. Bueno, y ahí elabora toda una teoría sobre cómo el proletariado va a, con las mismas armas que le dio la propia burguesía, destruir el sistema burgués existente e instaurar una nueva sociedad, ahora sin clases. O sea, esa sería la novedad de ay, no sé qué estoy diciendo. Bueno, no importa. Pero eso. Y ahí hace como una descripción sobre la situación del proletariado. Justamente plantea que la clase obrera moderna solo puede vivir encontrando trabajo, y solo encuentra trabajo en la medida en que éste alimenta e incrementa el capital. ¿Me escuchan bien? Porque me dice que la conexión a internet es inestable. No, yo no escuché lo que dijiste. ¿Cuándo se trabó? O sea, recién hace un ratito se trabó y recién se puede escuchar bien. Bien. Bueno, no sé por dónde volver. Igual, no sé, o sea, no, evidentemente era mi computadora, porque me apareció un cartel y nadie me estaba escuchando muy bien, así que. Bueno, después, ahí cuando habla de esta crisis de la burguesía y de cómo el proletariado es el actor que tiene que justamente sobreponerse a esa crisis e instaurar un nuevo modelo de sociedad, hace toda una caracterización sobre el proletariado y la historia del proletariado, y lo que dice es que el proletariado lucha contra la burguesía desde su nacimiento y ha ido adquiriendo fuerza y se ha ido consolidando. Lo que dice es que al principio el proletariado era una masa que estaba como diseminada y no estaba unida, combatiendo contra los enemigos de sus enemigos, pero después, con el desarrollo de la industria, se empieza a apretar y a concentrar y a hacer crecer las fuerzas. O sea, imagínense eso, como que con el desarrollo del capitalismo cada vez hay más trabajadores que además están cada vez más juntos, digo, en términos casi geográficos, estar más cerca, estar más en contacto. Y eso hace también que crezca, según Marx y Engels, la conciencia de los trabajadores. O sea, igual que se van nivelando las condiciones pésimas de trabajo, se nivelan también los intereses y las condiciones de vida del proletariado, que van aumentando en su inseguridad. O sea, las condiciones de vida del proletariado van empeorando, y con eso va empeorando se van también unificando los intereses del proletariado en algún punto, como bueno, empieza a haber un reconocimiento de una mala situación general de todos los proletarios que los hacen adquirir conciencia sobre su propio rol en la sociedad. Y esto, según Marx y Engels, lo que hace es... ¿Alguien que quiera preguntar algo? Creo que alguien abrió el micrófono, pero no sé. Bueno, igual eso, ¿no? Tampoco me parece que sea para profundizar mucho más, pero
lo que dicen básicamente es que hay como pruebas que indican que el mismo devenir del capitalismo, la misma manera en la que se desarrolla el sistema de producción capitalista, va a hacer que haya cada vez más unión, más organización de los proletarios como clase y su capacidad de enfrentarse a la burguesía. Justamente porque además la burguesía necesita el proletariado, entonces hay como una relación ahí que le da cada vez más poder a los proletarios como tal. Bueno, y ahí básicamente cierra el capítulo diciendo que si bien hay más de una clase que se enfrenta a la burguesía, o sea, no hay solo dos clases. Sí hay dos clases antagónicas, que son estas dos. Lo que dicen es que la única clase verdaderamente revolucionaria es el proletariado, porque es el producto genuino y peculiar de la gran industria. Como que las demás clases son clases conservadoras. El proletariado, a diferencia del resto de las clases, es la primera clase cuyo movimiento es el de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. O sea, básicamente es como la primera clase, el primer actor que con su acción mayoritaria puede favorecer la situación de una inmensa mayoría de la sociedad. Y después termina el capítulo planteando que la existencia y el predominio de la clase burguesa tiene por condición esencial la concentración de la riqueza entre pocas personas. O sea que necesariamente la burguesía tiende a que cada vez haya más riqueza en menos manos, o sea, entre menos personas. Y además la formación y el incremento constante del capital que no puede existir sin el trabajo. O sea que básicamente los progresos de la industria imponen la unión revolucionaria para la organización. O sea, lo que dice es, cuanto mejor es la situación del capitalismo, más condiciones hay para que los proletarios se den cuenta de su situación, de que la miseria de su vida es responsabilidad de que existe una clase que se va apropiando cada vez más en menos manos. Entonces, básicamente el capitalismo va a generar su propia destrucción, porque va a hacer que se unan cada vez más los obreros que se van a terminar enfrentando al mismo modelo burgués de sociedad. No sé si se entendió. Joya. A ver, voy a buscar el otro que tenía. A ver, a ver. Dale. Vamos a ver. Bien, si quieren pasamos al de Marrero. Yo después, sobre el texto de Giddens de teoría de clases en Marx, lo tendría que repasar porque no sé exactamente cuál era, y no lo pude, lo quería mirar hoy antes y no pude. Pero si quieren podemos pasar al de Marrero, que es sobre estratificación. Ahora, la relación entre el proletariado y la burguesía es únicamente el intercambio de fuerza de trabajo por el salario. Sí, o sea, depende de donde lo mires. O sea, sí, el momento en que entran, o sea, la razón por la que uno necesita al otro y viceversa, es que para producir en la sociedad burguesa necesitas medios de producción. Hay toda una clase, que es la clase mayoritaria de la sociedad, que no tiene medios de producción. Entonces, para poder llevar adelante su trabajo y adquirir un salario, necesita vender su fuerza de trabajo a esa clase capitalista que es la dueña de las máquinas, básicamente. La dueña de las fábricas, la dueña de lo que sea que sirve para producir objetos, bienes, servicios, lo que sea, porque no es solamente una fábrica, sí quizás en el momento, pero después pensemos, no sé, que un trabajador de una empresa que produce luz, produce un servicio, no tanto un... pero yo creo que sí, como que la clave de la relación es ese intercambio del trabajo como una mercancía. ¿Cómo cuánto sale cada objeto? No entendí la pregunta.
Bueno, paso y después me preguntás, Lola, porque no entendí bien a qué te referías. El texto de Marrero. Bien, yo me armé como unos apuntes hace un tiempo en base a algunas preguntas que les habían hecho. No me acuerdo si en Socio Pues o en Socio para, o sea, la materia que cursa Sociología y otras carreras. Lo importante de este texto es un texto en el que Marrero como que define y expone las distintas teorías sobre la estratificación social, qué es la estratificación social, las condiciones que tiene que haber para un sistema de estratificación permanente. Lo que hace en el texto Marrero, ya me confundo, Marrero, es dar cuenta de la estructura social, es decir, el modo, o sea, lo que dice Marrero es, en toda sociedad hay un modo en que la sociedad se ordena en términos de la distribución de las recompensas materiales o simbólicas que se producen. O sea, en toda sociedad se producen recompensas materiales o simbólicas. O sea, básicamente, símbolos y objetos que obtienen las personas a cambio de lo que hacen. Y toda sociedad, a su vez, tiene definido un orden que establece cómo se distribuyen esas recompensas que existen. Y eso es básicamente la estructura social. La teoría de la estratificación social, que es la teoría que trata de reponer Marrero en este texto, parte del supuesto de que dentro de la sociedad siempre existen posiciones superiores e inferiores. Obviamente, venimos de ver Marx, claramente, la teoría marxista es una teoría también de la estratificación social, porque establece toda una teoría sobre cómo está ordenada la sociedad, en su caso, entre burgueses y proletarios. Eso lo vamos a ver ahora. Pero hay distintas, no es la única manera de pensar el orden jerárquico de la sociedad. Bueno, lo que dice justamente la estratificación social implica que siempre en la sociedad existen posiciones superiores e inferiores. Ahora bien, la razón por la que se ocupa un lugar más alto, un lugar más bajo, depende de criterios sociales, un conjunto de criterios sociales que no son siempre los mismos. Según el lugar que se ocupa en la jerarquía, eso va a determinar mi capacidad de gozar de las recompensas. O sea, cuanto más abajo estoy en la jerarquía de la estructura social, menos capacidad tengo de gozar, o sea, de aprovechar, disfrutar las recompensas que la sociedad produce. ¿Se entiende? Es algo bastante obvio porque es algo que vemos todos los días, me parece. No sé, ¿qué opinan? Básicamente, las posiciones más altas son las más privilegiadas, las ricas, las poderosas, prestigiosas, y las inferiores son las posiciones más en desventaja, que llevado al extremo básicamente se dedican a sobrevivir. Bueno, hay un cuadrito en el texto en el que aparece la definición exacta de estratificación social. Así que si lo quieren mirar, pueden ahí buscarlo en el texto. Lo que es importante es que, si bien toda estratificación implica diferenciación, no toda diferenciación implica estratificación. O sea que la estratificación no es universal. Hay sociedades donde la estratificación no se sostiene porque para que haya estratificación tiene que haber excedente. O sea, existen sociedades, o han existido en realidad en la historia, sociedades donde en la medida en que no se produce excedente económico, excedente, y todo lo que se produce se utiliza, no hay concentración de riqueza tal que permita que haya una sociedad estratificada. Tal cual, eso que estás diciendo, Denise, es exactamente lo que estoy diciendo. Para que la estratificación sea permanente, tiene que haber excedente, y ese excedente se tiene que acumular. Tal cual. O sea, tiene que haber recursos acumulables por encima de la subsistencia, que es básicamente lo que pasa en nuestras sociedades. Vivimos en una sociedad, en Argentina, en la que, por ejemplo, se tira comida. O sea, se producen cosas que como al mercado no le sirve venderlas, se tiran. O sea, ese nivel de producción por encima. El bien acumulable es eso, es producción de bienes y servicios por encima de la necesidad de subsistencia. O sea, pensándolo en el nivel de una familia. Es como que en una familia se produzca más comida en una huerta de la que esa familia necesita. ¿Entendés?
Lo acumulable implica que lo que vos necesitas ya lo cubriste, entonces el resto lo puedes acumular. Como ahorrar. Ahorrar plata es que eso, básicamente. Entonces lo que dice... Claro, yo lo que había entendido del texto que sea acumulable, como que tiene que ver que por ahí en las sociedades primitivas, o sea, las recompensas que tenían no eran como oro o dinero, sino más bien era como respeto, consideración. Es verdad, ahí va también. Claro. También tiene que ver Sí. con el tipo, es verdad. Bien, joya. Exacto, tiene que ver con la cantidad de lo que se produce, pero también con lo que se produce. O sea que hay sociedades donde necesariamente, bueno, igual eso está bueno, porque es verdad que después por eso también existen otro tipo de sociedades, donde, claro, es eso que hace al poder, por ejemplo, sea un bien que se pueda acumular y no, claro, y no el prestigio o el honor, por ejemplo. Pero también tiene que ver con eso, con que supere el nivel de subsistencia. Y eso es lo que se puede distribuir de manera diferencial y lo que se puede transferir de generación en generación. Bueno, lo que Marrero va a decir es que cada persona ocupa una posición o estatus y desempeña un papel en cada grupo. O sea, varios papeles. ¿Se entiende? O sea, es medio, está bueno entender. A ver, espera. Entonces, para que exista una estratificación social, tiene que haber un excedente económico. Sí, tiene que haber bienes acumulables. Está bien lo que planteaba, no me acuerdo quién era. Pero sí. Recursos acumulables por encima de la subsistencia. Está bien. Bueno, cada persona ocupa una posición o estatus y desempeña un papel en cada grupo, o sea, varios papeles. Las posiciones y particularmente el estatus clave son el dato que permite saber en qué lugar de la escala se ubica cada uno. O sea, que las personas a la vez tienen papeles en distintos grupos sociales. Lo que va a decir Marrero es que existe un estatus clave, que es como el estatus que determina la posición de esa persona en la sociedad. Capaz que igual es un lío que no sé si tiene tanto sentido, no creo que se los pregunten. ¿El parcial es multiple choice o es de desarrollo? De desarrollo. Desarrollo. Bien. Bueno, no, menos que menos, porque capaz que en un multiple choice les tiran ahí una de estatus clave. Pero por lo general, si el parcial es de desarrollo, les van a pedir como que desarrollen más en general ideas básicas de los textos, y no creo que les pregunten por el estatus clave. Pero básicamente el estatus clave es el dato que te permite saber en qué lugar de la escala se ubica cada persona. Bueno, lo que dice Barrero es que en las sociedades existe estratificaciones cerradas, estratificaciones abiertas, estatus consciente y estatus inconsciente. Y justamente cuando una persona tiene inconsciencia de su estatus, lo que determina su posición es en la estratificación es su estatus clave, que es lo que hemos dicho hoy. ¿Cómo cuántas sociedades hay? No entendí la pregunta. O sea, ¿a qué te referís con sociedades? Me parece que se refiere a clases, o a estratos. Es que eso justamente depende de la perspectiva. La estratificación social en sí es simplemente la identificación, la creencia, no sé si decirle creencia en realidad, pero la identificación de que en la sociedad existe una distribución, existe una estructura que determina cómo se distribuyen las riquezas, o sea, cómo se distribuyen, sí, eso, las riquezas, en algún punto. Después, cómo cada autor piensa que está estratificada la sociedad, de eso depende cada teoría de clases. Marrero no tiene su propia teoría de clases, o sea, sí, plantea una teoría de clases en el texto, pero
Eso, y es importante, Paz, que sobre todo cuando vayas a rendir el parcial, distingas clases de sociedad. O sea, sociedades, hay varias porque se puede decir que en cada país hay una sociedad, pero dentro de la sociedad existen estratos, que a veces hay teorías donde esos estratos son considerados clases, y hay teorías donde esos estratos no son considerados clases, o sociedades donde esos estratos son castas, y no son clases. Eso. Después van a ver que ahí Marrero retoma la teoría de clases de Marx y la de Weber, y las compara, ahí podemos hablar de cuáles clases existen. Bueno, en otra parte del texto, Marrero habla sobre la movilidad social. La movilidad social es el pasaje de una persona a un grupo de personas de una posición social a otra. O sea, existen varias posiciones sociales en una sociedad, y la movilidad social es moverse, para arriba, para abajo, para los costados, pero es moverse. Eso es movilidad social. Existe movilidad vertical, que es la ascendente o descendente, básicamente ascender en la escala social, o sea, lo que se dice irse para arriba, o descender en la escala social, que, no sé, irse para abajo no se usa mucho, pero digo, empobrecerse, por ejemplo, sería un descenso vertical en la movilidad social. La movilidad horizontal es cuando un individuo cambia de posición, pero no asciende o desciende de la escala, o sea, porque hay escalas, y a la vez hay distintas posiciones. Entonces, quizás yo cambié mi posición, pero no cambié de escala, y eso es porque me moví horizontalmente. Y lo que es importante entender, como para no... Ahí voy a la pregunta, ¿eh? Paren que termino con esto así. Bueno, lo que dice Marrero es que se pueden dar modalidades combinadas de movilidad, o sea, quizás yo puedo moverme verticalmente, pero también horizontalmente al mismo tiempo. Y después, algo que a mí, yo me acuerdo que me lo han tomado en parciales, es la cuestión de la movilidad intrageneracional o intergeneracional. Movilidad intrageneracional es que una misma generación cambie de lugar en la estratificación social en su propia vida. Y después, intergeneracional es cuando se compara la movilidad de la situación social, la posición social de una familia y la generación siguiente, por ejemplo. O sea, si mis abuelos fueron ricos y mi familia fue pobre, eso es un movimiento de descenso social vertical e intergeneracional. Bueno, y después hay otro concepto, cuarto concepto, que es la movilidad estructural. Marrero señala que existen procesos de mejoramiento o de empeoramiento general de las condiciones de vida, donde la movilidad no es individual o familiar o de grupos sociales específicos, sino de grupos sociales enteros en el marco de un proceso social de cambio. Por ejemplo, si nosotros miramos el 2001, en el 2001 hubo un gran sector de la sociedad que se volvió pobre. Ese fue un movimiento estructural de descenso. Después, a partir del 2003, por ejemplo, volvió a haber ascenso social de grandes grupos sociales, o sea, una gran masa de la sociedad que dejó de ser pobre y se incluyó en la clase media. La clase media creció mucho después del 2003, por ejemplo. ¿Cómo se produce esa movilidad social? Yo perdón, ¿las preguntas estas son en relación a este texto, Paz, o en relación a qué? Como para ubicarme un poco de cómo te puedo responder. ¿Cómo se relaciona el hombre en la sociedad, objeto, cultura, sociedad? ¿Está relacionado al hombre y su ámbito social? Estoy un poco perdida, no sé de qué texto me estás hablando. Si querés me explicás y cuando termino... Bien, ahí lo explico. Los canales de movilidad son básicamente los ámbitos que le pueden permitir a las personas
aumentar sus posibilidades de pasar de una posición a otra. O sea, en las sociedades, justamente lo que decíamos es la distribución y el orden de la estructura social está definido por distintos criterios. Claro, sí, me dio la sensación de que parecen preguntas de parcial, pero no sé, no la entiendo. Entonces, son eso, los canales de movilidad son como los ámbitos en los que yo puedo adquirir capacidades o conocimientos que a mí me permitan pasar de una posición a otra. Los canales de movilidad que menciona Marrero son la familia y la escuela, por ejemplo. La escuela es por excelencia, de hecho, desde su creación. De hecho, seguramente si ustedes escuchan en la tele, es muy común escuchar gente así del mundo de la política hablando de la escuela como un espacio de movimiento, de ascenso social. La universidad, por ejemplo. Quizás una persona que es primera, no sé, por ejemplo, entre ustedes, quizás acá en el Zoom, hay muchas personas que son primera generación universitaria, son la primera persona de su familia que hace estudios universitarios. Todo el resto de sus familiares eh, llegaron como máximo al nivel de educación secundaria completo. No sé si es el caso de alguien acá, por ejemplo. Bueno, igual, si quieren me contestan por el chat, pero sigo. Como para que se entienda, no me acuerdo quién lo preguntó, Mijael. Entonces, el hecho de yo formarme en la universidad, pregunté si hay gente acá que sea primera generación universitaria, o sea, la primera generación de su familia en acceder a estudios universitarios. Así que tus abuelos ni tus padres hayan ido a la universidad. Bueno, de una. Entonces, Mijael, vos podrías pensar que quizás la universidad, para vos, es un canal de movilidad, porque a vos te puede permitir acceder a conocimientos, a un título que en la sociedad es considerado algo prestigioso, que te puede permitir, por ejemplo, acceder a un trabajo en mejores condiciones salariales, acceder a otra posición económica, pero también a otra posición social, porque no es lo mismo. Digo, no solamente existe el poder económico, también existe el prestigio. Digo, muchas veces, de hecho en el texto de Marrero, se hace esa distinción, y lo que se plantea es que no siempre el prestigio social se condice con poder económico. Hay profesiones en la sociedad que tienen mucho prestigio, como los médicos, por ejemplo, y un médico de la salud pública no necesariamente es una persona rica, ¿no? Pero en términos de prestigio, es una persona muy valorada en la sociedad y muy respetada por todo lo que estudió y porque somos una sociedad que valora mucho también el estudio, la preparación. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Mijael, que no entendías bien el concepto, me parece que en tu propia experiencia se puede entender que para vos la universidad, en realidad me parece que para la mayoría, pero para pensarlo en la experiencia individual a veces sirve. Obviamente en un parcial no pongas en movilidad, canales de movilidad, es que yo voy a la universidad, no. Pero eh, pero antes mayormente no llegaban a la universidad porque ya ser bachiller era un título más requerido, en la época de los abuelos. Sí, y también porque la universidad era menos accesible. Es verdad que ha cambiado también los requisitos del mundo laboral. Antes, de hecho, para trabajar no necesariamente tenías que tener el secundario completo, y ahora es muy difícil entrar en un trabajo si no terminas en la escuela. Pero bueno, me parece que para entender bien esto, la cuestión de los canales de movilidad, esos son los ámbitos que a uno le pueden permitir o no acceder a una capacidad de ascender o descender incluso en la escala social. No sé si se entiende. La familia también es un canal de movilidad. O sea, tener una familia que, por ejemplo, tiene contactos y que tiene una posición social que a mí me puede permitir entrar en ámbitos y qué sé yo, bueno, eso es también un canal de movilidad. Me parece que por definición eso, los estudios, la preparación, los ámbitos educativos, por ejemplo, son canales de movilidad muy claros en la sociedad. Después puede haber otros. Puede, por ejemplo, un canal de movilidad ser ámbitos en los que yo me manejo. Si de repente entro a un ambiente... ¿Qué conceptos de la complejidad? ¿De qué complejidad?
Che, Paz, yo no te estoy respondiendo porque no estoy entendiendo las preguntas. Si querés explicarme mejor o de dónde las estás sacando, en relación a qué textos son, porque me confunde un poco. ¿Qué conceptos de la complejidad? No, perdón, pero no entiendo bien. Si hay alguien acá que lo entienda, le puede responder también, obvio. Bueno, perdón, avanzo un poco igual. Lo que dice Marrero, porque yo además me tengo que ir en un ratito. De última, igual ya les dije, hacemos otra videollamada. Algo importante para entender es que según las posibilidades de movilidad, una sociedad puede ser abierta o cerrada. En una sociedad muy abierta, la posición individual depende. Digo, lo que Marrero plantea para poder explicar esto de una sociedad abierta o cerrada, trata como de llevarlo al extremo. Una sociedad llevada, o sea, extremadamente abierta, es una sociedad donde tu posición en la estratificación social depende casi exclusivamente de tu talento. O sea, que están dadas todas las posibilidades para que vos asciendas, y que vos asciendas va a depender pura y exclusivamente de tu talento, tu voluntad, digo, como una sociedad en la que solo vale el mérito en algún punto. Y una sociedad cerrada es todo lo contrario, es pura suerte, depende del lugar en el que hayas nacido. Obviamente, algo que es importante que sepamos es que las sociedades nunca responden exclusivamente a uno de estos dos polos. Las sociedades suelen estar en el medio, más allá, más acá, digo, hay sociedades y momentos también, me parece, históricos, políticos, donde la sociedad se cierra o se abre más, según, por ejemplo, cuántos canales de movilidad existen. Si uno piensa por ejemplo, ahora durante los años 2000 hubo años largos en nuestro país en los que se crearon un montón de universidades y entró mucha más gente a la universidad. Eso necesariamente significa que la sociedad se abre, o por lo menos así lo veo yo, se abre en términos de movilidad social porque existen más herramientas para que las personas puedan cambiar su posición y acceder a una posición más alta en la estratificación social. Una sociedad donde mi poder de educarme depende pura y exclusivamente de tener una familia que me puede bancar estudios privados, es una sociedad más cerrada, necesariamente. Porque es como que todo depende mucho de eso, depende mucho de mi suerte, básicamente, de dónde nací. Claro, eso que decís, Denise, totalmente. No existe una sociedad completamente abierta ni una sociedad completamente cerrada, aunque sí podemos pensar que el sistema de castas, que creo que de hecho en el texto lo nombra, yo como que acá recorrí las cosas me parece más centrales. Una sociedad de castas sí es una sociedad totalmente cerrada, o sea, en la que vos nacés en un estrato social y no hay forma de que cambies. Y me parece que es un debate bastante más complejo. Yo no sé si me metería en eso en un parcial, pero así como para debatirlo, sí, yo diría que sí, que están en un punto más medio las sociedades actuales. Creo que depende mucho en qué país lo mires, en qué momento, pero sí, para mí sí. Yo diría que nuestra sociedad es una sociedad semiabierta, pero también es cierto que cuando tenés una sociedad, por ejemplo en este momento, en la que el salario mínimo está por debajo de la línea de la pobreza, bueno, eso delimita las posibilidades, o sea, limita bastante las posibilidades de ascender socialmente. Probablemente, si miramos ahora, seguramente los índices sociales indiquen que en la sociedad se cerró un poco, en algún punto la movilidad social se cerró. Y me parece que hay países que son más rígidos en eso que otros. O sea, hay sociedades donde existe una misma élite hace 7 millones de años y eso no cambia. Nuestra sociedad no es una sociedad así. Por lo general hay bastante dinámica. ¿Qué sé yo? A ver. Es cierto que nada te impide que logres algo siempre y cuando tengas los medios, claro. Pero también es cierto que alguien con patada o algún conocido puede obtener algo mejor a lo que vos estás aspirando. Sí, totalmente. Sí, me parece que pensar que en nuestra sociedad, por lo menos, o en las sociedades que existen actualmente, tu éxito depende pura y exclusivamente de tu mérito, es bastante necio. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Para mí es semi. Pero bueno, me parece que el debate es si es semi cerrada o semi abierta, pero semi estoy de acuerdo.
Bueno, habíamos hablado de la teoría de clases de Marx, en las que hay como dos grandes sectores sociales que están en situaciones de, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Bueno, no importa, básicamente que están opuestas, que son dos polos con intereses absolutamente contrapuestos. Lo que hace Marrero en su texto es retomar la teoría de clases de Marx y compararla con la de Weber. O sea, en realidad al revés, compara la teoría de clases de Weber. Sí, eso, dos clases dicotómicas, gracias. Lo que hace es agarrar la teoría de clases de Weber y compararla con la de Marx. Y lo que dice es, bueno, la teoría de clases de Weber podría considerarse una continuidad o una complejización, o bien una oposición a la marxista. A ver, Weber, igual que Marx, define una clase puramente desde una perspectiva económica. Básicamente las clases están ligadas o sea, el surgimiento de las clases como tales están ligadas al capitalismo y al mercado, donde se ofertan y demandan bienes, servicios y factores productivos, o sea, mano de obra. De hecho, Weber señala que la creación de la moneda es clave en la estratificación social, porque le da un carácter objetivo al valor. O sea, antes el valor no era medible en un objeto único, y con la moneda aparece eso. Bueno, yo puedo comparar una mercancía con la otra porque hay una unidad de medida que las compara. Tu mercancía es más barata que la mía porque se mide en pesos. Bueno, en este marco, o sea, para Weber, las relaciones económicas de las personas dependen de cuánto hacen valer sus mercancías y cuánto pueden obtener de las ajenas. Eso es bastante parecido al marxismo. Y estas distintas posibilidades de intercambio en el mercado afectan las condiciones de vida porque afectan los bienes y servicios individuales. La clase para Weber es un agregado de personas que comparten una misma situación en el mercado, aunque la distinción también incluye otros criterios. O sea, los dos dan una explicación económica, pero para Weber, ser parte de una clase o de otra depende de tu situación, de compartir tu situación en el mercado, y para Marx está más relacionado con tu situación, con tu papel en el modo de producción. O sea, ¿se entiende? Que seas burgués o proletario depende de si sos propietario o no de los medios de producción. Y para Weber depende de tu capacidad de comprar y de vender mercancías. O sea, coinciden en que la base de la división fundamental del capitalismo moderno es entre quienes poseen medios y entre quienes no. O sea, Weber entiende ese proceso como algo continuo en el capitalismo moderno, pero no cree que esa diferencia sea la única a considerar en la diferenciación de clases. Básicamente porque entre los que no poseen no hay homogeneidad tampoco. O sea, está bien, vos podés decir que hay dos grandes grupos, pero después, dentro del grupo de los que no poseen, hay posiciones sociales recontra disímiles y distintas. Entonces lo que plantea Weber es que hay una necesidad de introducir nuevas distinciones al interior de los no poseedores. O sea, como, ok, hay no poseedores y poseedores, dentro de los no poseedores hay muchas más clases que los proletarios. Marx tampoco dice que hay solo proletarios, pero sí que es como la gran clase. Entonces, lo que Weber va a decir es que existe una alta clase dominante, y que después existen trabajadores de cuello blanco, una pequeña burguesía y los obreros manuales. Otras diferencias con Marx es que Weber no cree que el conflicto entre clases sea el principal proceso dinámico de la sociedad, que es lo que habíamos visto hoy. Para Marx, el principal proceso que la da dinamismo a la sociedad y que genera... No, trabajadores de cuello blanco, entiendo yo, que son como trabajadores de empresas, pero que no son los dueños de los medios de producción. Ahora lo podemos buscar si querés, porque no estoy completamente segura. Pero no. Son, o sea, dice trabajadores de cuello blanco como la camisa, ¿me entendés?
como una diferencia entre ese tipo de trabajador y un trabajador obrero en mameluco. Como es como un trabajador más top. Yo creo que no vamos a llegar a ver Durkheim y Tenti Fanfani, pero podemos hacer otra videollamada si les parece. Porque se va a hacer re tarde. ¿No? Y porque además no sé, yo creo que se les va a quemar la cabeza. De una. De una, de una. Y también para los que ven el video, capaz que cuando ya se hace muy largo, no lo mirás ni pedo. De una, vale. Hacemos otra. Pero termino con esto. Bueno, otras diferencias entre Marx y Weber. Les estaba diciendo eso. Para Weber, el conflicto entre las clases no es el proceso que da dinamismo a la sociedad, porque lo que dice Weber, y ahí es como una diferencia fundamental con el marxismo y con lo que hoy les decía del manifiesto comunista, es que estar en la misma clase no es tener la misma identidad. Y que los intereses comunes no implican una lucha de clases. Porque el nivel de desigualdad no tiene tampoco relación directa con la lucha. Depende de la desnaturalización de la desigualdad. Weber entendí que no entra en el parcial. O sea, la lista que tengo yo, que me pasaron, a no ser que haya distintas comisiones que tomen distintas cosas. A mí me dijeron que entraba la IR, Manifiesto Comunista, Seitlin, Giddens, que es el que no vimos hoy, Barrero, Durkheim y el de Tenti Fanfani sobre socialización. Pero no sé. ¿Cómo que te sueñas militar en la Jaureche? Sí, obvio, ahora lo hablamos. Paren que quiero terminar esto. Otras diferencias con Marx. Uno, no creo que el conflicto entre clases sea... sí, me dicen profe, no soy profe. Perdón. Entonces, primer punto, esto, no cree que el conflicto entre clases sea el principal proceso dinámico de la sociedad. Después, tampoco acuerda con esto que decían hoy en el manifiesto comunista de que haya un proceso creciente de polarización social. O sea, lo que decían, ¿se acuerdan? Marx y Engels, es que hay una tendencia a que el mismo desarrollo del capitalismo haga que cada vez las clases se polaricen más y estén más enfrentadas y sean más distintas. Y lo que dice Weber es que todo lo contrario, que lo que viene pasando lo que va pasando con el devenir de la historia es que cada vez hay más grupos. O sea que cada vez hay nuevas clases que hacen que el abanico se amplíe y que no haya tanta homogeneidad. O sea, vos podés decir que las clases se polarizan cuando hay como dos grandes grupos que es muy claro que son muy distintos, que este grupo hace lo mismo, este grupo hace lo mismo y se enfrentan. Bueno, lo que dice Weber es, no está pasando eso, está pasando todo lo contrario. Cada vez hay más distintos trabajos, distintos tipos de producción, que hacen que cada vez haya más pequeñas clases dentro de la clase de los no poseedores, que hace que esa polarización no suceda. Vidiela, ¿quién es Vidiela? Yo tampoco lo vi nunca ese. Ah, bueno, pásenmelo ese, porque en la lista que me mandaron no estaba. No sé cuál será. Che, ¿saben qué? Becker es otra unidad. Bueno, igual ahora les digo, cuando termine con esto. Último, Weber habla de estamentos. Lo que está ligado al prestigio social. Bueno, en los estamentos en Weber son lo que está ligado al prestigio social. Es el elemento más bien subjetivo que define estamentos. O sea, los estamentos básicamente se organizan porque hay un conjunto de personas que comparten estatus. Una posición estamental donde cada uno depende de la evaluación externa de una persona y su posición donde se le atribuye consideración o prestigio. Básicamente los estamentos definen como distintos niveles de consideración pública. Hay mucha más identificación común y pertenencia en un estamento que en una clase. Llevado al extremo, una sociedad dividida en estamentos es el sistema de castas que existe en la sociedad india, por ejemplo. Pueden coincidir esas clases con
con esas castas con las clases, pero no necesariamente. Y por último, Marrero menciona los partidos, que yo no creo que sea algo que los evalúen, que son propios de los estados modernos, donde o sea, básicamente se definen como grupos que están involucrados con el ejercicio del poder político y la toma de decisiones a favor de sus miembros. Es un sentido más amplio que el que manejamos nosotros, de partido. Porque no incluye solamente a los partidos de masas que podemos conocer nosotros, como el Partido Justicialista o el PRO, por ejemplo, sino que incluye también a otros grupos de interés y de presión, o asociaciones profesionales, por ejemplo. Eso. Como les decía, me parece que lo mejor sería cortar acá, corto la grabación, y después en otra videollamada seguimos con Durkheim, Tenti Fanfani y lo que quedó de Giddens de teorías de clases. ¿Dale? Corto la grabación. Dale, sí, buenísimo.